Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos a este espacio informativo mirando a todas las últimas horas pendientes de los mensajes de Rusia hacia Estados Unidos. Advierte de una prueba nuclear inminente. Enseguida vamos a contarles las respuestas por parte de Donald Trump, los mensajes también desde Europa, hoy con declaraciones de Ursula von der Leyen en un momento en el que la mirada se posa en Egipto, donde Israel y Hamás siguen negociando, incluso se empieza a hablar de cierto optimismo. Enseguida les contamos esto, miramos también a la tensión en Estados Unidos, pero vamos a empezar con las últimas horas. Vamos a empezar mirando a Rusia. Viceministro de Asuntos Exteriores ruso Sergei Ryabkov ha dicho este miércoles que Estados Unidos ha estado trabajando para preparar sus infraestructuras nucleares para las pruebas. Dice además que Rusia va a responder rápidamente en consecuencia si Washington lleva a cabo estas pruebas. Ryabkov ha confirmado la advertencia del presidente ruso Vladimir Putin de que el Kremlin va a realizar pruebas si alguna de las potencias nucleares lo hace. Enfatizó que Washington es en primer lugar, por supuesto, el foco de su atención en este contexto. Las tensiones han aumentado entre las dos potencias nucleares, ya que Ryabkov ha señalado hoy que el impulso ganado en las conversaciones de paz de Alaska entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente ruso Vladimir Putin se ha agotado en gran medida gracias a la actividad destructiva de los países europeos. Precisamente el propio Ryabkov decía este miércoles que el impulso de las negociaciones de paz generado tras la reunión en Alaska entre Putin y Donald Trump se ha agotado, ha culpado a los países europeos de la actividad destructiva y su apoyo a la guerra hasta el último ucraniano. Ryabkov también ha comentado sobre la opción de una transferencia de misiles de crucero de largo alcance Tomahawk de Estados Unidos a Ucrania, advirtiendo que el uso hipotético de estos sistemas solo es posible con la participación directa de personal estadounidense. También ha advertido a Estados Unidos contra cualquier medida en materia de defensa estratégica contra misiles que Rusia considere un intento de influir en su capacidad de disuasión nuclear. Miramos también a la respuesta por parte del Kremlin. Dmitry Peskov respondía a estos supuestos envíos de misiles Tomahawk a Ucrania. Esta era la respuesta de Rusia. Понимаем, что нужно дождаться, наверное, более четких заявлений, если они последуют. Если они последуют, я еще раз повторяю, здесь, что касается поставок вооружения, сначала они происходят, а потом звучат уже заявления. Ну, по крайней мере, так всегда было при администрации Байдена. Нам это хорошо известно. Вот. Как на этот раз посмотрим. Но что касается позиции Москвы, она была весьма недвусмысленно изложена президентом Путиным на недавнем встрече в рамках дискуссионного клуба «Валдай». Там все четко было сказано, это будет серьезный виток эскалации, который вместе с тем не сможет поменять положение дел на фронтах. Rusia también hablaba de la crisis gubernamental que atraviesa Francia en estos momentos. Decía que podría ser resultado de la obsesión de su presidente Emmanuel Macron con la llamada amenaza rusa. Es lo que bromeaba hoy la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, María Zaharova. Se refería a los informes mediáticos de que el mandatario francés va a dirigirse a la nación en la noche de este miércoles. Se preguntaba si ya ha terminado la flota en la sombra rusa. Es lo que respondía la portavoz del Ministerio. Mientras tanto, el presidente ruso Vladimir Putin defiende su incursión en Ucrania. Advierte que tomó la decisión correcta. Escuchamos el mensaje de Putin. Республика Запорожская и Херсонская областей с Российской Федерацией. Жители этих регионов подавляющим большинством проголосовали за свое будущее в составе России. И это подтверждает, что решения, принятые в феврале 2022 года, были правильными и своевременными. В настоящее время стратегическая инициатива полностью остается за вооруженными силами Российской Федерации. В этом году нами освобождено почти 5000 квадратных километров территории, 4900 и 212 населенных пунктов. También les contamos que un ataque ruso alcanzó anoche una central térmica ucraniana, provocando serios daños en el equipamiento eléctrico de la infraestructura. Es lo que informaba la empresa privada que la opera en sus redes sociales. Decía que equipamiento eléctrico sufrió graves daños. Sus equipos trabajan para restablecer las operaciones y garantizar el suministro de electricidad para Ucrania. Es lo que apunta la nota de la compañía. Según explica, sus instalaciones han sufrido ya 206 ataques rusos desde el comienzo de esta guerra en febrero de 2022.
Mirando a la OTAN, les contamos que el fabricante de armas Thales Bélgica ha advertido que ha habido un aumento en el número de drones que vuelan sobre sus fábricas de alto secreto y sus líderes quieren una aclaración sobre cómo deben responder a los misteriosos vehículos aéreos no tripulados, incluida la opción de derribar los numerosos vuelos inexplicables de drones sobre varios miembros europeos de la OTAN en las últimas semanas han exacerbado las tensiones en el flanco oriental de la alianza. También han dado lugar a pedidos dentro de un grupo precisamente de aliados de esta alianza de la OTAN que hablan de derribar estos drones. Enjambres de drones han aparecido cerca de aeropuertos, obligando a algunos incluso a cerrar. También han aparecido sobre instalaciones en varios países de la OTAN. Pero la advertencia de Thales destaca que enfrentan las empresas comerciales y los riesgos de interrupción de la cadena de suministro para sus clientes. Es una de las preocupaciones. Hay alerta a la OTAN por estos drones misteriosos que siguen sobrevolando incluso fábricas secretas. Sobre estos drones hablaba también la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Advierte este miércoles que Europa se enfrenta a una campaña coordinada de guerra híbrida marcada por incidentes recientes con drones y violaciones del espacio aéreo. Subrayó la necesidad de una respuesta que vaya más allá de la defensa tradicional. En un discurso pronunciado ante el Parlamento Europeo en Estrasburgo afirmó que estos actos no pueden considerarse meras provocaciones aisladas. De decir las cosas como son. Esto es guerra híbrida y es algo que nos tenemos que tomar muy en serio. A aquellos que aún tienen dudas, miren ustedes lo que está pasando. Un incidente puede ser un error, 2 incidentes, una coincidencia, pero 3, 5, 10. Estamos ante una campaña en la zona gris deliberada, orquestada contra Europa, y Europa tiene que responder. Tenemos que investigar cada uno de estos incidentes y no nos tiene que temblar el pulso a la hora de apuntar con el dedo al responsable, porque cada centímetro cuadrado de nuestro territorio tiene que estar protegido y tiene que ser un centímetro seguro. Señorías, la Rusia quiere sembrar la cizaña y nosotros tenemos que responder con unidad. Decía von der Leyen, esto no es un acoso aleatorio, es una campaña coherente y en escalada cuyo objetivo es inquietar a nuestros ciudadanos, poner a prueba nuestra determinación, dividir a nuestra Unión y debilitar nuestro apoyo a Ucrania. Ha llegado el momento de llamarlo por su nombre, esto es guerra híbrida. Mientras tanto, miramos también a los funcionarios de la Unión Europea que consideran que las nuevas demandas de Estados Unidos de concesiones, así como otras medidas, podrían socavar un acuerdo reciente que sacó a los aliados al borde de una guerra comercial. A principios de este mes, la administración Trump envió a la Unión Europea una nueva propuesta para implementar un comercio recíproco, justo y equilibrado, según una información de última hora de la agencia Bloomberg. Los funcionarios de la Unión Europea consideran estas solicitudes maximalistas y las concesiones significativas. Estas fuentes se negaron a revelar detalles sobre las demandas de Estados Unidos que, al parecer, apuntan a la energía verde. Los Estados miembros van a recibir información sobre las conversaciones este miércoles. Las nuevas demandas surgen mientras ambas partes se preparan para negociar los próximos pasos del acuerdo comercial de este verano, que establece un arancel del 15% para la mayoría de los productos de la Unión Europea que ingresan a Estados Unidos. Mientras tanto, en Alemania, el gobierno alemán ha anunciado este miércoles que autorizará a su policía a interceptar y derribar drones considerados amenazantes como parte de un refuerzo de sus capacidades de defensa ante el aumento de sobrevuelos no autorizados en zonas sensibles del país. La medida se marca en un contexto de creciente preocupación por la seguridad nacional, especialmente tras varios incidentes relacionados con drones no identificados sobrevolando infraestructuras críticas, incluidos edificios gubernamentales y bases militares. El ministro del Interior, Alexander Dobrindt, presentó ante el Parlamento una serie de enmiendas legislativas destinadas a ampliar las facultades de las fuerzas del orden frente a este tipo de amenazas tecnológicas. De Alemania pasamos a Reino Unido, donde su ejército se encuentra en alerta máxima después de que este fin de semana se registrara una violación a la seguridad del cuartel de la Artillería Real de Larghill, el robo de combustible de un vehículo que había en la base sin que nadie se diera cuenta. De acuerdo con un reporte del diario The Times publicado este martes, el campamento militar ubicado en Wiltshire, al suroeste de Inglaterra, fue vulnerado por un número indeterminado de personas que lograron entrar a la base tras cortar la valla
perimetral. El lugar albergaría una gran cantidad de munición y armas letales, además de que es un importante campo de entrenamiento donde los soldados prueban diversos sistemas de artillería y de que también, bueno, es un punto importantísimo para el ejército de Reino Unido. La situación ha provocado una orden de alerta máxima para las tropas británicas, especialmente por la preocupación creciente con respecto a la seguridad en las instalaciones militares. Voy mirando a Francia para contarles que la moción para destituir al presidente francés Emmanuel Macron fue declarada inadmisible este miércoles por la oficina de la Asamblea Nacional. La moción fue presentada el mes pasado por el partido de izquierda Francia Insumisa, cuyo líder Jean-Luc Mélenchon también solicitó su revisión tras la dimisión del primer ministro Sébastien Lecornu. En este sentido, tanto Agrupación Nacional como los republicanos no apoyaron esta moción. En Francia el que hablaba hoy era el ex primer ministro Sébastien Lecornu. Dice que tras las consultas con los partidos hay voluntad para sacar adelante un presupuesto. Consultations que j'ai pu avoir avec la présidente de l'Assemblée nationale, Mme Braun-Pivet, avec le président du Sénat, Gérard Larcher, avec l'ensemble des formations politiques, de l'UDI, de l'UIOT, des Républicains, de Place Publique, du MoDem, d'Horizon de Renaissance et d'autres, qu'il y a une volonté d'avoir pour la France un budget avant le 31 décembre de cette année. Et cette volonté crée un mouvement et une convergence évidemment qui éloigne les perspectives de dissolution. Enfin, ça ne suffit pas, il faut évidemment que ce budget comporte un certain nombre de paramètres qui permettent à la France d'avancer. Je pense pouvoir dire aussi qu'il y a une énorme vigilance des formations politiques à dire attention, la situation politique dans laquelle nous nous trouvons peut emporter des conséquences économiques, sociales, y compris en matière. De Francia pasamos a mirar a Oriente Medio, donde el Ministerio de Exteriores israelí ha confirmado este miércoles que interceptó todos los barcos de la última coalición de flotilla de la Libertad Thousand Madrins, que navegaba rumbo a Gaza, y que todos sus pasajeros están a salvo y seguros. Fueron trasladados a un puerto israelí. Decía, otro intento inútil de romper el bloqueo naval legal y entrar en una zona de combate terminó en nada. Las embarcaciones y los pasajeros fueron trasladados a un puerto israelí. Todos los pasajeros están a salvo y en buen estado de salud. Se espera que los pasajeros sean deportados de inmediato, es lo que recoge un breve mensaje de Exteriores de Israel. En Israel, la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu ha expresado optimismo, pero mucha cautela sobre las negociaciones en curso con Hamas para poner fin al conflicto en Gaza. Decía, Hamas puede añadir obstáculos en cualquier momento y marcharse. Además, un funcionario del equipo de Netanyahu dijo que el ministro de Asuntos Estratégicos, Ron Dermer, que dirigió las negociaciones en el pasado, va a viajar a Egipto para unirse a las conversaciones en Sharm el-Sheikh. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha subrayado este martes que su país tiene mucho poder y hará todo lo posible para que Israel y Hamas cumplan el plan de paz que él propuso en Gaza. Trump respondía así cuando le preguntaban sobre las garantías de seguridad que Estados Unidos ha ofrecido a los países árabes de que Israel no retomará la ofensiva sobre Gaza después de que Hamas haya liberado a los rehenes. Israel will not resume its offensive after the hostages are released? Well, the primary guarantee is once this deal happens, if it does happen, look, they're in negotiations right now, we are going to do everything possible. We have a lot of power, and we're going to do everything possible to make sure everybody adheres to the deal. Okay? Mientras tanto, en Estados Unidos, las tropas de la Guardia Nacional de Texas se van a desplegar en el área de Chicago este miércoles en medio de impugnaciones legales por parte de autoridades locales. La movilización, criticada por algunos líderes como una invasión inconstitucional, incluye a unos 200 aliados soldados de Texas y 300 de Illinois. Las tropas apoyarán a los agentes federales de inmigración, pero no participarán en la aplicación de la ley. Las protestas en Portland, donde se ordenó un despliegue militar, se han mantenido en calma, contradiciendo las afirmaciones del presidente Trump de que se necesita una acción militar para combatir la delincuencia en las grandes ciudades. El gobernador de Illinois argumenta que las acciones del presidente buscan consolidar el poder y castigar a sus oponentes políticos. Han programado audiencias judiciales paralelas en Illinois y Oregón para este jueves, precisamente para abordar estos despliegues.
momento en el que el presidente de Estados Unidos pone sobre la mesa la ley de insurrección. Donald Trump ha vuelto a mencionar recientemente la opción de recurrir a la ley de insurrección ante el aumento de protestas en varias ciudades del país. Un instrumento legal que le permitiría desplegar tropas federales en territorio nacional. La mera amenaza de aplicarla ha reactivado un debate histórico sobre los límites del poder presidencial y el riesgo de militarizar la seguridad interna. Esta era la última declaración de Trump sobre esta ley. Yeah, well, it's been invoked before, as you know. If you look at Chicago, Chicago's a great city where there's a lot of crime. And if the governor can't do the job, we'll do the job. It's all very simple. They probably had 50 murders in Chicago over the last 5, 6, 7 months. And many people were shot. And then the governor gets up and he says, well, we can handle it. They can't handle it. They don't know what they're doing. The mayor is grossly incompetent. He's at a 4% approval rating in Chicago. He's at a 4%, lowest approval rating, lower than even de Blasio had, which is hard to believe in New York. I thought de Blasio would always maintain that record, but the Chicago guy is even lower. Promulgada originalmente en 1807 y modificada entre 1792 y 1871, esta normativa otorga al mandatario la facultad de utilizar las Fuerzas Armadas para restablecer el orden cuando las autoridades civiles no puedan hacerlo. Según el Centro Brennan para la Justicia, se trata de uno de los poderes de emergencia más amplios y vagamente definidos del sistema estadounidense. En circunstancias normal, esta ley posse comitatus, como decimos, que data del siglo XIX, daría poderes extraordinarios a Donald Trump. En este sentido, en circunstancias normales, esta ley no se debería activar, pero contempla 3 escenarios. Puede aplicarse a pedido de un Estado que solicite asistencia federal, por decisión del presidente si considera que la ejecución de las leyes es impracticable, por medios ordinarios o para proteger derechos constitucionales cuando las autoridades estatales no pueden o no quieren hacerlo. Sin embargo, su lenguaje impreciso ha llevado a varios juristas a señalar que concede al Ejecutivo una capacidad casi ilimitada para desplegar tropas dentro de su propio país. Pendientes en Estados Unidos también del cierre del gobierno, las protestas en Chicago. Hacemos una pausa, 2 minutos y enseguida más información en Negocios Televisión. Mudarte de ciudad es un gran cambio y alquilar tu casa puede parecer arriesgado. ¿Estará tu vivienda protegida? Con SEAC, olvídate de preocupaciones. Nosotros garantizamos tu renta pase lo que pase. Disfruta de tu nueva etapa con total confianza. Alquila tranquilo. SEAC responde. El auténtico valor es la tranquilidad. Resguarda lo que es tuyo con activos que trascienden el tiempo. Oro, plata, platino, paladio, rodio, osmio. Silver Gold Patrimonio te acompaña para que construyas un legado inteligente. Diversifica hoy. Protege tu mañana. silvergoldpatrimonio.com. Metales preciosos. Patrimonio brillante. Seguimos en Negocios Televisión, seguimos mirando a las últimas horas pendientes de Estados Unidos. Hablamos del líder de la mayoría del Senado, John Thune, ha dicho que la Cámara abordará las medidas competitivas de financiación a corto plazo, posiblemente a última hora de la mañana del miércoles. Los legisladores no avanzaron con esos proyectos de ley este martes, incluso cuando el cierre gubernamental entró en su segunda semana. En cambio, los senadores se centraron en las nominaciones, aprobando 107 de las propuestas de Donald Trump. The House has gone radio silent since the Oval Office meeting last Monday, and neither Leader Schumer or myself have heard a word from the administration about resolving this issue, making clear to us that the White House wanted to shut the government down, to continue the chaos that they've been inflicting on the American people since day one of this presidency. Precisamente Donald Trump anunciaba este martes que su administración va a continuar cancelando varios programas federales en medio del cierre gubernamental en curso, lo que califica como un gran error cometido
por los demócratas. No quiso revelar más detalles sobre los recortes de gastos planeados, pero declaraba a la prensa en el despacho Oval que iba a proporcionar más información en 4 o 5 días. Decía, si esto continúa será sustancial y muchos de esos empleos nunca volverán. Afirmó que el gobierno ya había eliminado miles de millones de dólares en gastos innecesarios durante el cierre. Hablando sobre posibles negociaciones con los demócratas, declaraba que no sabe con quién hablar, ya que en su opinión los demócratas no tienen líder. No leader. They remind me of Somalia, okay? You know? And I met the president of Somalia. I told him about the problem he's got. I said, you have somebody from Somalia who's telling us how to run our country. She's from Somalia. He said, would you like to take her back? He said, no, I don't want her. Okay, you know what I'm doing? Donald Trump, que llevará su pelea por militarizar a Portland hasta la Corte Suprema de Estados Unidos tras el revés sufrido en un tribunal inferior que prohibió el despliegue de soldados de la Guardia Nacional de cualquier estado, y a pesar de la polémica que ha suscitado esto durante las últimas semanas. La autoridad legal del presidente Trump para proteger los activos y el personal federal serán reivindicados por el Tribunal Superior. Trump asegura que Portland lleva años en llamas y que tiene que intervenir para aplacar lo que él considera una insurrección criminal. No descarta usar la antigua ley de insurrección que data del siglo XIX y permite al Ejecutivo, entre otras cosas, reprimir protestas y disturbios. La astronomía planetaria arrastraba un enigma desde hacía décadas, una de esas contradicciones que descolocan a los científicos. Las mediciones de agua en la atmósfera de Venus no cuadraban. Las ondas que se adentraban en sus nubes registraban una cantidad de agua sistemáticamente superior a la que detectaban los sensores remotos desde la distancia. Era una persistente contradicción científica que no tenía una explicación clara hasta ahora. De hecho, la cosmología moderna está llena de incógnitas, pues los científicos son conscientes de que algo muy raro está pasando en el universo y que aún quedan muchas preguntas por responder. Pues bien, la solución a este rompecabezas no ha llegado de la mano de una nueva y sofisticada misión espacial, sino del lugar más inesperado, un archivo. El reanálisis de los datos de una vieja misión de la NASA, la sonda Pioneer de los años 70, ha permitido desempolvar una verdad que obliga a reescribir lo que creíamos saber sobre la atmósfera de nuestro planeta vecino. No es la primera vez que se recurre a conceptos del pasado para avanzar, como demuestra la esfera imparable que la NASA rescató de un cajón para sus nuevas misiones lunares. En concreto, la clave estaba en la composición de los aerosoles que construyeron los instrumentos de la sonda durante su descenso. Lejos de la imagen de un infierno de ácido sulfúrico, el nuevo estudio revela que el agua es el componente mayoritario, constituyendo el 62% de la masa de las partículas. Se trata de un giro de guión que detallan en Science Alert y que relega al ácido sulfúrico a un segundo plano, con apenas un 22% de la composición. La Comisión Europea ha propuesto también aumentar hasta el 50% los aranceles al aluminio a fin de luchar contra el exceso de capacidad de producción global en el sector, debido sobre todo a la subsidiada industria china. La medida, que debe ser aprobada por la Eurocámara y por los Estados miembros, va a sustituir a partir del 30 de junio de 2026 a la actual salvaguarda comercial para el acero. Endurece sus condiciones para hacer frente a la situación absolutamente insostenible que afronta la industria europea por la competencia desleal de terceros. En concreto, la propuesta propone reducir en un 47% hasta los 18,3 millones de toneladas la cuota de importaciones libres de aranceles y elevar del 25% actual hasta el 50% el gravamen aplicado a partir de ese umbral, lo que supone reducir los volúmenes sin tarifas a niveles de 2013, cuando el problema de sobrecapacidad global todavía no había comenzado. Donald Trump, por su parte, afirmaba que en su país son los reyes de que Europa les tome el pelo en materia comercial. Justificaba la política arancelaria que ha implementado este año. En un encuentro en la Casa Blanca, junto a Mark Carney, Trump declaraba que no cobraron nada porque estaban liderados por estúpidos, aprovecharon de nuestro país. Trump afirmaba que tanto la Unión Europea como él mismo están contentos con el acuerdo sobre aranceles alcanzado con Bruselas meses atrás, por el que Estados Unidos impone aranceles del 15% para importaciones europeas. Puso de ejemplo el sector del automóvil. Decía, somos los reyes de que nos tomen el pelo. Precisamente la Comisión Europea anunciaba este miércoles que planea invertir cerca de 1.000 millones de euros en promover la adopción de inteligencia artificial en varios sectores públicos, además de ayudar a las industrias con la integración de la inteligencia artificial en sus operaciones. La nueva estrategia de aplicación de la IA de la Comisión se basa en el plan de acción del continente lanzado en abril. Tiene como objetivo promover
la inteligencia artificial primero mediante el establecimiento de centros de detección avanzados impulsados para la atención médica, impulsando el desarrollo de modelos adaptados a sectores como la fabricación o otros medios, incluyendo soluciones más inteligentes, rápidas y asequibles. La adopción de la inteligencia artificial debe generalizarse. Con estas estrategias, decía, ayudaremos a acelerar el proceso, es lo que apuntaba hoy Ursula von der Leyen. Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos expresaba este martes su convicción de que los representantes de Canadá se marcharán muy contentos con el acuerdo comercial que ambos países están trabajando para lograr. En un discurso en la Casa Blanca junto a Mark Carney, Trump afirmó que Washington y Ottawa se impondrán aranceles mutuamente, señalando que trataremos a todos con justicia y especialmente a Canadá. Subrayó que ambos países están colaborando estrechamente en el proyecto de sistema de defensa antimisiles Golden Dome. Decía que esa tecnología es increíble. Por su parte, Carney señaló que Estados Unidos y Canadá deben llegar a un acuerdo que funcione en las áreas en las que compiten. También destacó que su país es el segundo socio comercial más importante de Estados Unidos y el mayor inversor extranjero. The problem we have is that they want a car company and I want a car company, meaning the U.S. wants a car company, and they want steel and we want steel. And, you know, so in other countries they're very far away, and there's no problem. You can compete and you can do. We don't like to compete because we sort of hurt each other when we compete. And so we have a natural conflict. It's a natural business conflict. Nothing wrong with it. And I think we've come a long way over the last few. Actually, Canada was charging us very high tariffs on our agricultural things, a lot of our agricultural product. And that's one of the things that we talk about for bringing that down. So, you know, this is a mutual thing, but we've been charged tariffs. Look, we're the king of being screwed by tariffs, just so you understand. And I'm not talking about with Canada, I'm talking about with countries. Un Donald Trump que afirmaba este martes que China es un gran competidor. Añadía que para contrarrestarlo hay que competir. Decía que tanto Carney como él saben que hay grandes ventajas sobre China por muchas razones. Dice además que se lleva muy bien con el presidente chino Xi Jinping. Mencionó además que se reuniría en Corea del Sur dentro de unas semanas. Concluía diciendo que si no se puede competir, no se obtendrá un buen resultado con China. Un Donald Trump que va a redirigir los ingresos arancelarios al programa especial de nutrición suplementaria para mujeres, bebés y niños. Es lo que apunta este martes la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt. La Casa Blanca de Trump no permitirá que madres pobres y sus bebés pasen hambre por culpa de maniobras políticas de los demócratas. Es lo que escribía en X al tiempo que culpaba a los demócratas del cierre gubernamental. El programa federal que proporciona asistencia alimentaria a familias de bajos ingresos, mujeres embarazadas y lactantes expirará esta semana, ya que el cierre continúa afectando a las agencias del gobierno federal. Trump ha comparado este cierre con un ataque kamikaze por parte de los demócratas, aunque también ha revelado que aprovecharía la oportunidad para terminar con una serie de programas gubernamentales considerados como un desperdicio, así como para recortar los empleos gubernamentales. Tesla ha lanzado este martes una versión más económica de su Model Y y Model 3. Los clientes en Estados Unidos ya pueden pedir el automóvil en el sitio web de la compañía. El precio de la versión de tracción trasera estándar del Model Y es de $39.990, mientras que la versión de tracción trasera estándar del Model 3 tiene un precio de $36.990. Se habla de una autonomía hasta 515 kilómetros, una batería de 69 kilovatios y 8 cámaras exteriores. Si bien los coches no incorporan el sistema de conducción autónoma total, los clientes pueden adquirirlo por separado por un pago inicial de $8.000 o de $99 al mes. Las acciones de la compañía cayeron hasta un 2,70% tras el anuncio. Terminamos con un hito histórico y es que el oro ha superado los $4.000 por onza este miércoles, alcanzando un nuevo hito a medida que los inversores buscaban refugio en medio de la incertidumbre económica mundial y una perspectiva moderada de la Reserva Federal. El cierre del gobierno de Estados Unidos ahora en su segunda semana ha retrasado datos económicos clave, complicando las evaluaciones de la salud económica del país. A pesar de esta incertidumbre, los operadores están descontando recortes de tasas de 25 puntos básicos en octubre y en diciembre. Mientras tanto, la agitación política en curso en Francia y el reciente cambio de liderazgo en Japón añaden más capas de incertidumbre a los mercados
globales. El oro ha subido más del 50% este año, impulsado por las tensiones comerciales, el malestar geopolítico y un dólar estadounidense cada vez más débil. Los bancos centrales también se han mantenido compradores activos, mientras que el recorte de tasas de la Fed del mes pasado impulsó aún más las entradas en ETFs respaldadas por oro. También los ETFs respaldados por lingotes han registrado su mayor entrada mensual en más de 3 años, en septiembre. Pendientes del oro, mirando sobre todo a la tensión geopolítica, vamos a hacer una pausa, 2 minutos, y enseguida el análisis Negocios Televisión.